La nave va a intentar viajar lo más rápido posible por diferentes órbitas del misterio y de la historia. ¿Sabéis quiénes eran los pasajeros de la niebla? Un extraño encuentro entre un escritor, un literato y un mago negro. Vamos a revelar qué es lo que ocurrió. Y una falsa muerte. Bueno, aunque podríamos decir dos falsas muertes, y lo vais a entender enseguida con Santiago Camacho. También tenemos que viajar al Sol, porque algo está ocurriendo ni más ni menos que en el astro rey. Las manchas solares, que tienen un ciclo, y que siempre son casi matemáticas, y que de repente ese ciclo, dicen algunos expertos, que se ha roto, y que llevamos un tiempo que no se cumple lo que se tiene que cumplir, como si fuera una especie de profecía dentro del astro rey. Queremos saber algo más. Y con hallazgos de todo tipo que viajan entre eso, los enigmas, la historia y la ciencia, comienza la tercera hora de Milenio 3. Yo creo, Santiago, que es tu momento. Me dices que lo que viene a continuación es sorprendente. Sé un par de datos y no me lo puedo creer. Directamente digo que no me lo puedo creer, pero todo tuyo, compañero. La compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza. El fuerte solo podrá triunfar si consigue eliminar al débil. Yo he seguido fielmente esa cruda y férrea ley, negándome a sentir compasión. Y he reprimido las sublevaciones internas, como las revueltas de individuos de otras razas con brutalidad y sangre fría. Esa es la única vía posible. Los moros, por ejemplo, matan a golpes a los intrusos que invaden su territorio. Y si eso es válido para los monos, aún lo es más para las personas. En el búnker, cuando su imperio se desmoronaba a su alrededor, Hitler cenaba tranquilamente y soltaba a los comensales teorías, como la que acabamos de escuchar. Pocos días después, moría. O tal vez no. Un buen amigo de este programa, José Luis Cardero, el antropólogo José Luis Cardero, en una de las pausas de la grabación de Cuarto Milenio, me contaba una historia en los camerinos que él mismo no le daba más valor que una anécdota, pero que a mí me impresionó. José Luis es un gran amante de Alemania, ha viajado mucho por aquel país y conoce muy bien la ciudad de Berlín. Y me contaba que en uno de sus viajes estaba sentado tranquilamente, descansando de su paseo en las cercanías de la Cancillería, cuando en el mismo banco se sentó una viejecita a su lado, que desenvolvió un sándwich y empezó a comérselo tranquilamente. Y como quien no quiere la cosa, la viejecita, señalando un monumento cercano, dijo: allí había una salida del búnker. Y por allí salió. Yo le vi. José Luis le preguntó: ¿a quién vio? A Hitler, claro. La verdad es que esta anécdota me pareció fascinante. Y no tardé en ver que en Internet había multitud de teorías, de especulaciones, de rumores sobre la presunta supervivencia de Hitler. Pero me pregunté, ¿existirán documentos? ¿Existirán papeles oficiales que puedan dar algo de crédito a esta versión? Y los encontré. En julio de 1998, el FBI hizo una desclasificación de estas que hacen los norteamericanos de papeles, en los cuales había algunos muy interesantes. El 14 de agosto de 1945, J. Edgar Hoover recibió un informe de uno de sus agentes sobre el presunto desembarco en Patagonia, cerca de la localidad de San Antonio, de un submarino alemán, el cual llevaba ni más ni menos que a Adolf Hitler como pasajero. Aquel submarino fue visto por Gisela Bocci, una ahora anciana, que nos cuenta su historia. Antes de sentarme a tiquear, me sentaba ahí, tenía el palo arriba, así, miraba por la ventana siempre. Para descansar la vista hay que mirar lejos, dice. Y miré y estaba el submarino por allá lejos.
¿Eso en qué año era? Más o menos. Más o menos del año 46, 47, por ahí. ¿Y lo vio en la bahía? En la bahía estaba. ¿Estaba navegando? Navegando. Y se sintió un ruido de avión del telado que venía costeando al mar y se fue bajo agua el submarino. ¿Usted lo vio sumergirse? Sí, lo vi. Pero es que por aquellas mismas fechas ni siquiera la prensa estaba de acuerdo con que Hitler hubiese muerto. La agencia TASS, en el 2 de mayo de 1945, la agencia de noticias soviética, decía así: el suicidio de Hitler es una nueva treta fascista para propagar la noticia de la muerte de Hitler. Los fascistas alemanes quieren dar a entender que Hitler ha abandonado la escena y se retira entre bastidores. Las autoridades aliadas se hallan lejos de estar convencidas de que Hitler haya muerto en realidad, y aun aquellos que aceptan este anuncio controvertido no creen que el Führer haya perecido en su puesto de comando de la Cancillería. También, el 18 de julio de 1945, la agencia de noticias United Press decía lo siguiente: en numerosas esferas oficiales de la capital se insiste en que el jerarca Hitler nazi desembarcó en Argentina el 30 de julio último, traído por el submarino U-530. Se inclinan esas esferas a dar crédito a la versión de que un bote de goma que ha sido hallado en Mar del Plata fue el que desembarcó a Hitler. Mientras tanto, J. Edgar Hoover, en el FBI, seguía recibiendo noticias. El 21 de agosto, otro de sus documentos desclasificados afirma que una vez desembarcado en Patagonia, la comitiva de Hitler inicia viaje a los Andes. Hitler está afeitado, ha perdido su bigotito y visiblemente demacrado. Hay más informes, no solamente de esa fecha, sino anteriores. El general Ladd era el jefe de la OSS en Argentina, de la antecesora de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, y ya avisaba un año antes, el 4 de septiembre de 1944, que todo estaba listo en Argentina para recibir a un Hitler fugado. Todos los preparativos, según la Oficina de Servicios Estratégicos norteamericana, estaban ya hechos. Por supuesto, también hay visiones posteriores. El 18 de diciembre de 1957, el Washington Daily News se hace eco de cómo un piloto alemán declara haber llevado a Dinamarca a Hitler y a Eva Braun, donde habrían embarcado en un submarino. Ya por los años 50 también hay en Argentina personas que afirman haber visto a Hitler. Catalina Genovese es una de ellas. ¿Cómo llegó y cómo se fue Hitler? Y tiene que ser que el mismo chofer que lo trajo lo llevó. ¿Y usted lo hablaba esto con el chofer? Y siempre con él comentaba, pero él se sabía reír, pero él se da cuenta que yo me daba cuenta. Y después más por el jardinero, porque el jardinero también se enteró, estaba más indignado. ¿En algún momento el chofer le dijo que era Hitler? Sí, él le dijo, sí, pero vos no digas nada, vos cállate la boca. Y yo, ¿qué querés que diga? Le digo, si yo no tengo interés de nada, además que a mí no me ha hecho nada, le digo. ¿Y usted a la señora le hizo algún comentario? Yo un día le digo, señora, le digo, ese de su primo. No, él está viajando. Por último, el 17 de febrero de 1955, el informe 245 de la propia CIA habla sobre la posibilidad de que Hitler haya sido visto en varias ocasiones en la capital argentina, en Buenos Aires, alguna de ellas en compañía de otros célebres criminales de guerra fugados. Parece ser que Hernán Ancín, a quien vamos a escuchar ahora, fue testigo de uno de esos encuentros con Ante Pavelic, un general croata buscado por crímenes de guerra que se habría encontrado en Buenos Aires con Hitler. Debe de haber sido fines del 53. ¿Y en qué circunstancias? Vino ahí, venía. ¿A dónde? Al edificio a hablar con Pavelic. Venía caminando con los 3 guardaespaldas y la señora. Prácticamente lo traían caminando, ¿no? Porque apenas caminaba él.
Si Hitler viviese en la actualidad, cosa muy poco probable, porque ya tendría más de 100 años, sería curioso saber qué opina él de todo esto, qué opina del mundo que se ha encontrado después de que su sueño se quedara roto, qué opina de los mitos, de las películas de Indiana Jones, qué opina de los ovnis nazis de los que tanto se hablaba. Si Hitler siguiese vivo, si hubiese un anciano de más de 100 años todavía por ahí, la mejor entrevista de la historia de la humanidad está pendiente para un afortunado periodista. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Y 18 minutos, Juanje, lo más fuerte de esta historia increíble, yo lo decía, pero ahí está, habrá que indagar, habrá que investigar, mito popular, leyenda urbana o no, es lo de esa señora que dice, a mí no me ha hecho nada. Sí, algo más de 40 millones de muertos como en la Segunda Guerra Mundial, pero una minucia para esta señora, o sea, es de los comentarios más bárbaros que he escuchado en mi vida, o sea, por favor. Sin embargo, es verdad que hay mucha historia. Con esa última foto de Hitler había una foto de un doble. Llegamos a hablar en varias ocasiones, creo, de ese asunto y queda muy turbio. Algo sobre la foto del supuesto suicidio, ¿verdad? Volveremos a tocarlo, volveremos a insistir en ello. Y igual aquí podemos emplear el asunto visual. Por cierto, Santi, mañana nos muestras en Cuarto Milenio, repito, 1 hora antes de lo habitual. 11:15 de la noche, más exactamente. El armamento secreto de los nazis, el laboratorio nazi, desvelado en objetos, algunos de ellos, cuidado, reales, ¿verdad, Santi? Pues sí, gracias a nuestros compañeros de producción, algunos de esos objetos hemos tenido piezas, vamos a tener, mejor dicho, pero vamos, yo ya las he visto, piezas auténticas de museo que alguna incluso entró en combate en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues no os lo podéis perder. Mañana Santi Camacho nos muestra en imágenes en Cuarto Milenio el laboratorio secreto de los nazis. Y qué mejor que este fondo tan misterioso que me pone Jeremy Martínez para dar paso rápidamente a una noticia. Quiero hablar con un buen amigo, aunque sea brevísimamente, porque nos hablan de Benjamina, la niña de entre 5 y 10 años, con más de medio millón de años en realidad, y con ciertas peculiaridades. Es el cráneo 14 de Atapuerca, de la Sima de los Huesos. Están pasando un sinfín de cosas en ese lugar. Se van dando a conocer después de mucho trabajo, después de cruzar piezas, datos, códigos, pero da la sensación de que en ese lugar hay muchas claves de la evolución humana, algunas sorprendentes. José Manuel Nieves, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, ¿cuál es la última sorpresa de la Sima de los Huesos? Pues es un cráneo de un niño que el cráneo estaba deforme, víctima de una malformación congénita que existe también en la actualidad, la sufren muchos niños actuales, es muy rara, afecta a muy pocos, a menos de 6 de cada 200.000 niños, y tiene un nombre muy raro también, se llama craniosinostosis. Las suturas del cerebro, del cráneo, se fusionan antes de tiempo, con lo cual impiden un crecimiento normal del cerebro, ¿no? Entonces, esta enfermedad ya han conseguido los científicos de Atapuerca detectarla en un niño de hace más de 500.000 años. Y bueno, y diremos, ¿y qué? Y vale, pues tendrían enfermedades como los tenemos ahora. Sí, pero es que hace 500.000 años uno de los debates científicos sobre nuestros ancestros más grandes que hay era si eran, hasta qué punto eran humanos o no eran humanos. Y un rasgo muy humano es el de cuidar a un niño enfermo. El niño, que en el momento de su muerte debía de tener entre 5 y 10 años, quiere decir que pasó todo ese tiempo, todo el tiempo que vivió, le tuvieron que estar cuidando. Entonces, este es quizá el hallazgo, no en España, sino en todo el mundo, el hallazgo más importante en cuanto a esclarecer este aspecto de la vida de nuestros
lejanos antepasados. Quizá para todo lo contrario, ¿no? Hemos visto otras culturas, José Manuel, a lo largo de la historia que se deshacían de este tipo de individuos. Claro, no solo culturas, sino que si estos eran más animales que humanos, como mucha gente piensa y mucha gente dice, los animales ya sabes que al que le pasa cualquier cosita muere, le abandonan o incluso se le mata, ¿no? Se le mata y sus propios congéneres de grupo acaban terminando con el animal enfermo, ¿no? Cuando la supervivencia propia deja un sitio para la supervivencia del prójimo, entonces es un rasgo humano, es un rasgo de humanidad. Y no se había podido demostrar hasta ahora que nuestros ancestros, en este caso son uno de los restos que apareció en el fondo de la Sima de los Huesos, en Burgos, ¿no? En Atapuerca, que corresponde a una especie de homo que se llama Homo heidelbergensis, por Heidelberg, la ciudad alemana, que allí se encontró el fósil de referencia. Bueno, pues es la primera vez que podemos llegar a proyectar nuestras cualidades humanas, sociales y protectoras tan atrás en el tiempo, ¿no? Y eso es un indicativo muy grande. Van a cambiar muchas cosas a raíz de este descubrimiento. Cráneo 14, es posible que mucha gente que ahora nos escucha, José Manuel, nunca haya escuchado hablar todavía de la Sima de los Huesos, y da la impresión de que este lugar, de que esta poza, de que este orificio, ¿no?, que va hacia las profundidades y donde hay varios cuerpos, puede arrojar muchas sorpresas. Estamos ante uno de los yacimientos clave, quizá, para conocer nuestro pasado, ¿no?, más remoto. Atapuerca es un sitio que está en la sierra y hay varios yacimientos, o sea, hay 6 o 7 yacimientos y son todos excepcionales. En conjunto, es decir, todos los yacimientos de Atapuerca lo que nos dan es una radiografía del último 1.000.000 de años. Tardaremos años en terminar de excavar todo y hará falta que pasen varias generaciones de paleontólogos para poder terminar con todo lo que hay allí, ¿no? Entonces, la Sima de los Huesos, que está, pues hay que entrar a través de una cueva, son 500 metros de cueva, y al final esa cueva es bastante dura de andar también porque tiene laminadores, es decir, lugares donde el techo y el suelo prácticamente se juntan y hay que arrastrarse para poder llegar hasta la bóveda siguiente. Bueno, pues después de 500 metros así hay una sima, que es un agujero que son 13 o 14 metros en vertical, y ahí hay una especie de culo de saco pequeñito y agachadas, y ahí han encontrado ya por el momento 28 individuos diferentes. Fíjate, 28 individuos diferentes de hace más de 500.000 años. Hasta Atapuerca, lo que tenemos de esa época, o sea, en todo el resto del mundo, lo que tenemos de esa época, apenas si son trozos sueltos de cráneo, un trocito de mandíbula, que quien lo encuentra lo considera un auténtico tesoro, ¿no? Y aquí tenemos ya como mínimo 28 individuos completos, lo cual nos da, además, la posibilidad de comparar características anatómicas, de hacer una especie de sociopaleontología, es decir, grupos, edades, niños, enfermedades, un montón de cosas que, o sea, es un tesoro, es un auténtico tesoro. Y esto solo en la Sima de los Huesos. Mucha gente quizá no sepa a estas alturas, porque han pasado muchos años del descubrimiento, ¿no?, a nivel, vamos a decirlo, mediático, de los hallazgos de Atapuerca, que José Manuel Nieves, a través del diario ABC, fue de los primeros que apoyó 100%, ¿no?, todo lo que allí estaba ocurriendo y que tantas alegrías ha dado al conocimiento de la evolución humana. Pero José Manuel, claro, una cosa importante, cuando uno está allí, cuando se aproxima a este lugar que nos has descrito, ¿qué siente uno? Cuando te metes dentro de la cueva, yo he tenido la suerte, pues no hay muchas personas que hayan bajado a la cima. Yo cuando bajé a la cima es algo, pues diría que mágico, por si encontrarte en una obra hecha por el hombre, en una capilla, en una iglesia o en un castillo medieval ya te impone, pues encontrarte en este sitio es algo que te sobrecoge realmente. Pues perfecta definición. Seguiremos hablando seguro de Atapuerca. José Manuel Nieves, amigo, un fortísimo abrazo. Muchas gracias, Iker. Un abrazo a ti. ¿Y si los antiguos dioses de la humanidad hubieran llegado de otros mundos? ¿Estaríamos preparados para aceptarlo? Julián, un joven arqueólogo, se adentra en los túneles incas de la ciudad de Cuzco buscando la corona de un antiguo rey. Lo que no sabe es que es la llave para entrar en un nuevo mundo. El Templo de la Luna, de Fernando J. López del Oso. Premio Minotauro 2009, ya a la venta.
3:27. Le pido a Yerey que siga con esta sintonía, porque creo que es idónea. Gracias, como siempre, a José Manuel Nieves, uno de los promotores del tema Atapuerca en España a nivel periodístico. Un día indagaremos más. Queremos sentir qué pasa ahí dentro de la cima de los huesos. Hallazgos, el cráneo 14. Se descubrió en el 2001. Han estado 8 años trabajando para saber realmente por qué ese ser deforme, entre comillas, fue protegido. Enigmas de nuestras raíces en la Tierra. Pero otros enigmas que tienen que ver con la magia negra, dicen, la literatura, esas espinosas relaciones entre poetas o eruditos o artistas y el lado oscuro. Hay una historia que en un lugar muy especial, cuidado, en un lugar del que nos han hablado de aparecidos, ya que hablábamos eso al principio, de aparecidos, de visiones, de energías concentradas, en precisamente ese lugar en Portugal ocurrieron muchas cosas. Y creo que ahora hay una investigadora, Montserrat Rico, que ya escribió sobre Montserrat, precisamente la montaña y el Grial, tema hitleriano de fondo y objetos de poder. Se ha metido ahora en la relación entre Pessoa y el mago negro, Aleister Crowley. Carlos Largo ha estado investigando en ello. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué historia tan extraña, ¿no? Vamos a escuchar tu análisis, tu reportaje abierto, porque parece que hay cosas que no se sabían y que debemos saber. Pues todavía hay muchos misterios en torno a esta relación entre estos dos personajes. Vamos a situarnos en septiembre de 1930 en Portugal, concretamente en una zona muy enigmática, en la zona de Sintra, Cascais, una zona que precisamente el título de la obra de Montserrat ya lo menciona, La Niebla. El título de la obra se llama Pasajeros de la Niebla. Y estos dos personajes, por un lado Fernando Pessoa, un conocido escritor nacido en Lisboa de principios del siglo XX, y por otro lado el ocultista y mago Aleister Crowley, que llegaba justo en este año al puerto de Lisboa. Y bueno, lo más curioso de todo es que nos podemos preguntar qué hacía Crowley en Portugal en aquellos años, un conocido mago que bueno, pues iba a conocer a un escritor, curiosamente a través de una carta. Pessoa lee en un periódico, en una publicación inglesa, una edición del horóscopo que había escrito Crowley y ve un error. Pessoa, que era muy aficionado a los temas de la astrología y en las cartas astrales, en este caso, manda una carta a Crowley para ponerse en contacto con él para corregirle de ese error. Crowley se queda tan confundido, tan ensimismado por esa carta, que decide trasladarse a Portugal para conocer al mismísimo Pessoa en persona. ¿Y qué ocurre en Portugal? En Portugal teníamos a Fernando Pessoa, que se van a encontrar allí en la ciudad de Lisboa. Posteriormente toda la historia se trasladará, como decíamos, a Sintra, a Cascais, y vamos a empezar a conocer un poquito más acerca de la personalidad del propio Pessoa, porque es un personaje que siempre se ha quedado vinculado a las sociedades secretas, a las Rosacruces, por ejemplo, y también tenía una curiosidad en sí mismo, que es que se creaba varios heterónimos. Los heterónimos es muy simple, son varios nombres de varios personajes con los que él escribía, digamos que es parecido a los seudónimos, pero no llega a ser del todo similar. De hecho, la autora del libro, Montserrat Rico, nos va a ayudar a desvelar un poco cuáles eran estas diferencias entre seudónimo y heterónimo. Es un caso único en la literatura universal porque logró desdoblar su conciencia en varios heterónimos. Es decir, él escribió bajo la autoría de de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis, incluso de Irán Petrus cuando escribía sus textos apologéticos en favor de la masonería. Hay que distinguir lo que son los heterónimos de los seudónimos, porque un seudónimo, tú puedes escribir una obra con sentido práctico con otro nombre que no es el tuyo, pues quizá para poder publicar en un año cosas que no podrías publicar en un solo nombre, ¿no? Pero este desdoblamiento le hacía asumir, por ejemplo, Álvaro de Campos era ingeniero y él asumía perfectamente la figura del ingeniero cuando escribía. Además tenía fecha de nacimiento y de función, ¿no? Estos heterónimos. Un alto en el camino, Carlos, porque estamos hablando de una de las grandes, alguien dirá que la más grande, bueno, hay opiniones, ¿no? Figuras de la literatura portuguesa, Pessoa, que podemos hablar casi de desdoblamiento de personalidad,
pero que adoptaba perfectamente cada personaje para cada heterónimo. Llegó a tener un montón de personalidades, digamos, de heterónimos. Se había criado en Sudáfrica, de hecho, y se había trasladado pues con 18 años aproximadamente a Portugal de nuevo, porque digamos que en su vida le afectó mucho la muerte de su padre. Él tenía 6 años cuando murió, y durante toda su vida siempre se ha sentido atormentado, Pessoa. Teníamos este personaje, pero también por otro lado teníamos el de Crowley. Decíamos que Crowley llega a Portugal para conocer a Pessoa y bueno, pues tener una conversación con él acerca de esa carta que le había llegado para corregirle en su horóscopo. Allí pudo contactar con Pessoa, tuvieron una serie de encuentros y que dejaron un gran influjo en la vida de Pessoa y en toda su obra. De hecho, Montserrat nos lo confirmaba, que hasta la mismísima fecha de su muerte, en 1935, Pessoa tuvo en mente a Aleister Crowley. Sí, porque bueno, lo que le quedaron por vivir en realidad desde aquel encuentro en septiembre de 1930 fueron 5 años. Y sí que se puede sondear esa influencia del satanista mago Crowley, como bien has dicho, sobre todo en el poema del desasosiego, que es una obra posterior que firma con el heterónimo de Bernardo Soares. Sí, indudablemente le influyó. Con todo y que él, aquella visita, es una opinión personal después de haber estudiado este caso, yo creo que le aterrorizó la visita a Pessoa. Fijaos que tanto le aterrorizaba a Pessoa esa visita que la relación no fue nada bien. Chocaron rápidamente. El mago, por un lado, se sentía muy atrapado, acorralado en Portugal por la justicia, era muy perseguido en esa época, y por otro lado el escritor se dio cuenta de la personalidad transgresora que tenía el propio Crowley para toda esa etapa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues un mes después, de repente, Crowley desaparece, no se sabe nada de él, y se denuncia la ausencia del mago en Portugal, tanto a la Policía Nacional como a la Policía Internacional. Scotland Yard, en este caso, se pone a investigar, pasan los días, no hay ningún resultado, y la investigación parece ser que no da ninguna conclusión fidedigna. Hasta que en octubre de 1930, un periodista, que su nombre es Augusto Ferreira, llega hasta un punto concreto de Cascais. Es un punto muy enigmático. De hecho, yo pude estar este verano pasado allí y pude contemplar una placa conmemorativa que hay allí en este sitio, que es la Boca del Infierno. Pone la Boca del Infierno. La Boca del Infierno es, digamos, el acantilado. Hay un acantilado, es de hecho el punto más occidental de la península ibérica, en la parte del Atlántico. Y hay una placa conmemorativa que menciona unas frases que de hecho Montserrat nos va a leer a continuación acerca de esta supuesta desaparición del mago Crowley y del que no se sabía nada por entonces. De hecho, la policía lo que pensaba en un principio es que Crowley se podía haber suicidado. Y de hecho Montserrat nos lo contaba así. La conocida Boca del Infierno, que es un acantilado asomado al Atlántico, y en ella apenas en 8 o 9 líneas se reproduce la carta de suicidio que encontró el periodista Augusto Ferreira allí mismo en una pitillera. Se supo que pertenecía a Crowley esa carta porque venía firmada con unas iniciales chinas, Tuliyu. La nota decía poco más o menos: la otra boca do inferno va a devorarme, aunque no será tan cálida como la tuya, ¿no? Y estaba escrita en un papel con el membrete del hotel donde se había hospedado en esos días. Indudablemente, cuando se encuentra esta nota, pues Augusto Ferreira se la lleva a la policía y se empieza a especular con que se haya suicidado Crowley. Y la última persona que la ha visto con vida y a quien ha ido a conocer a Lisboa es casualmente a Fernando Pessoa, quien tiene que declarar. Todos los periódicos, Iker, tanto los de Portugal como los internacionales, se hacen eco de la noticia de la supuesta desaparición y suicidio de Crowley. Las investigaciones siguen y bueno, pues tanto la policía de Portugal como la de Inglaterra se resisten a creer que Crowley haya desaparecido de la faz de la tierra así como así. Comienzan a situar la posible culpabilidad de ese suicidio a Pessoa, porque decíamos que este periodista había encontrado esta carta en la que supuestamente Crowley se despedía de un amante que había tenido en Portugal.
Pessoa declara, no se encuentra ningún indicio que le haga culpable y entonces, bueno, le liberan. Años más tarde, Crowley sería encontrado en Alemania, se comprueba su identidad y verdaderamente era él, con lo cual digamos que había habido una especie de montaje en ese suicidio para una escapar. Falsa muerte, se dijo. Efectivamente, una falsa muerte ritual para escapar de Portugal. Lo que no se sabe es si Pessoa participó o no de ese montaje. Y lo que sí sabemos es que en ese lugar, en la boca del infierno, quedó para siempre esa placa conmemorativa en el que se menciona este posible intento de suicidio, montaje, no lo sabemos muy ciertamente. Y bueno, pues de hecho en esa zona, Cascais-Sintra, ha quedado siempre un halo de misticismo que incluso la propia autora ha podido comprobar en su fase de investigación. Sintra es un lugar que tiene unas fuerzas telúricas naturales porque, digamos, sus formaciones geológicas abunda mucho el hierro, con muchos manantiales, tiene un microclima que a veces la envuelve en la niebla. Cuando a 3 kilómetros en línea recta tienes las playas donde te puedes estar bañando en ese momento, ¿no? Con un gran cambio de temperatura. Y yo creo que verdaderamente Sintra sí que tiene algo mágico, un halo mágico propio, que no solo detectamos quienes llegamos ahí, sino que debieron detectar también la corte lusitana cuando decidió pues construir sus palacios de veraneo, o aquellos magnates que se estaban haciendo ricos en el siglo XIX y construyeron también sus residencias. Pues algo ha debido quedar en estos lugares que tú has visitado, Carlos, porque no son uno ni dos los testimonios que nos llegaron, y ahora lo recuerdo y me gustaría tener una opinión vuestra, Juan G. Santi, estas historias que hacía Crowley, los magos negros, estos suicidios rituales o morir en una vida para nacer en otra, la relación, ¿no?, entre algunos poetas, escritores, gente muy sensible y estos otros magos reales, engañadores para otros, embaucadores de muchas generaciones de artistas. Pero me ha dejado impresionado lo que ha dicho Carlos, que es cómo a Pessoa, un hombre atormentado de por sí, le aterrorizó la visión de este mago negro de aspecto imponente. A lo que iba, en Sintra, dos personas muy diferentes, una la voy a decir, que es Gerardo Olivares, el gran productor de documentales. Esto nos lo contó en un barco en alta mar, cosa que tenía su aquel. Y Gerardo nos decía, este cordobés mítico que hizo la ruta de las Córdobas precisamente, dando estos reportajes, nos decía Carmen Yamín Altamar que precisamente en Sintra había tenido una especie de visión, una especie de sensación extraña en una quinta, en uno de esos lugares, y como una figura, una niña que correteaba. Pero es que luego otras personas, que estas no puedo decir el nombre, de enorme importancia en el mundo empresarial español, vamos a decirlo así, me contaban que estando allí vieron la misma niña, una imagen de una niña como escapando de un incendio que no existía. Parece ser que una de las quintas de Sintra se quemó varias veces y veía las llamas, una niña corriendo y su madre detrás. Personas creíbles 100%, esta última es de testimonio mucho más detallado. Que además se fueron. Se marcharon, se tuvieron que marchar. Se marcharon, sí, porque las visiones habían sido tan impactantes que no pudieron aguantar una noche más allí. Gerardo Olivares además es un tiarrón de casi 2 metros, vamos, que ha estado en 1000 y una aventuras y decía, mira, a mí es que es difícil que me asusten las cosas. Y Gerardo creo que hacía hincapié sobre todo en sonidos también que se produjeron, tendríamos que llamarle. Y desde luego estas otras personas, no una solo, nos han hablado de visiones. Es más, en Sintra se hace una foto muy extraña en una ocasión en una de las playas de un ser, o sea, en una zona como de barranco, de un ser, me acuerdo que se publicó hace muchos años, en fin, toda una sensación de lugar extraordinario, raro. Y tú has estado allí y estaba esa placa, boca de infierno, ni más ni menos. ¿Qué rituales haría allí en esos lugares Aleister Crowley? Lo que es increíble es que alguien vaya hasta Portugal desde el Reino Unido solo por una carta, ¿no? Todo suena a un juego espinoso, extraño, muy de los poetas, muy de los artistas, ¿verdad, Santi, Juan G? Bueno, en realidad es que no conocía la historia y me ha fascinado, pero tampoco te creas que me ha extrañado, porque una de las cosas más curiosas es cómo la figura de Crowley se ha desdibujado y no se le ha dado la influencia que realmente ha tenido. Hablábamos de poetas en este caso, pero fíjate, posiblemente el mayor seguidor que tuvo Crowley en Estados Unidos
fue Jack Parsons. Jack Parsons fue uno de los fundadores, un cofundador del Jet Propulsion Laboratory. La carrera espacial norteamericana no se hubiese hecho sin Jack Parsons. O sea, su influencia es solamente un poquito menor a lo mejor de la de Wernher von Braun en la carrera espacial, y era un profundo y confeso seguidor de Crowley. Él, de hecho, su carrera científica y su carrera, llamémosle esotérica, no veía contradicciones en ella. Por seguir glosando al personaje, un cráter de la Luna, el cráter Parsons, está bautizado así en su honor, ¿no? Y este hombre, seguidor de Crowley, se iba sin ningún tipo de reparos al desierto a hacer sus rituales y sus invocaciones y sus cosas, curiosamente acompañado de un gran amigo suyo y seguidor de Crowley en aquella época, que era Ron L. Hubbard, el creador de la Iglesia de la Cienciología. Con lo cual vemos que en ámbitos muy diferentes, las sectas o las religiones, perdón si algún cienciólogo se me enfada, las religiones, la ciencia, las artes, vemos que la figura de Crowley a lo largo del siglo XX va apareciendo salpicadita en todos sitios, ¿no? Curiosos estos magos negros, porque hay otros que son simplemente unos charlatanes, ¿no? Y que han engañado, pero algo debía tener Crowley para aparecer incluso en la portada del Sargento Peppers de los Beatles, donde reverenciaban, digamos, a las figuras más importantes para este grupo. Dicen que su magnetismo, su influencia, su malignidad, porque Pessoa habla de impresión y de miedo, era fundamental. Yo es que pienso que en el fondo lo que tenía Aleister Crowley, que para que la gente que no lo sepa, es creador, bueno, no solamente es un mago negro, sino creador de toda una secta que es la Golden Dawn, espía durante tiempo, o sea, es un personaje de novela, totalmente de novela. Pero en el fondo lo más impresionante de Crowley es lo que tú decías, y es el carisma que tiene este señor. Entonces ahí coincide con toda otra serie de personajes que han creado, llámalos religiones o sectas, desde Hubbard hasta otros muchos, hasta David Koresh, si me apuras, que son capaces de embelesar con su palabra, con su presencia y con su mirada. Hemos hablado antes de un personaje, sobre todo Santi, yo siempre digo que ese para mí el mayor ejemplo de hasta dónde puede el poder de la palabra y del carisma, que es Adolf Hitler. Este señor convenció y encandiló a toda una nación, a todo un pueblo con ideas. Un pueblo bien preparado, ¿eh? Un pueblo bien preparado con ideas que en el paso del tiempo ha hecho ver a todo el mundo que son realmente absurdas. También te digo una cosa, el caso de Pessoa, que no conozco bien su biografía, yo pienso que sí que coincide con otra serie de personas que, buscando lo creativo, se acercan a lo transgresor. Quizás, por ejemplo, bueno, incluso acaban impregnándose del otro agresor, ¿no? Quizás el ejemplo más claro de personaje así que hacía... Él no era un tipo maldito, pero sí que la gente que le rodeaba acabara siendo maldita, es Pablo Picasso. Esa famosa película de Sobrevivir a Picasso refleja este hombre que es capaz de revolucionar el arte, pero con el que era imposible vivir total y absolutamente. La delgada línea, ¿no?, de lo artístico y la creación artística y la locura, ¿no? Sí. Mira, hay un caso que es increíble, que es el de Philip K. Dick. Philip K. Dick es para que los oyentes se sitúen, el creador de las novelas en las que están basadas películas como Minority Report, como Blade Runner, como Desafío Total, un sinfín. Es posiblemente uno de los mayores escritores de ciencia ficción de la historia. Y Philip K. Dick se supo mucho tiempo después de que, y esto no era una licencia poética, sino que él decía que él no escribía sus novelas, sino que las escribía un ángel que tomaba, y no estaba siendo metafórico en absoluto, es decir, él estaba firmemente convencido de ello, que tomaba posesión de su cuerpo y que escribía a través de sus manos, pero que aquellos argumentos él simplemente era un espectador que vivía maravillado esa experiencia, pero que se dejaba llevar, era un canalizador, un medium. Y muchos escritores en esa línea han contado eso, ¿no? La posesión, entre comillas, o la sensación de que lo que han escrito, caramba, y nos ha pasado a todos los que escribimos, entre comillas, repito, o que hacemos cualquier cosa, jolín, este día esta frase estuvo especialmente bien, este escrito yo no lo vuelvo a escribir en la vida, vamos, y le llamamos inspiración, momento, pero hay sensaciones con el arte de que de vez en cuando tocamos algunas áreas que son difíciles incluso de programar y de volver a hacer con disciplina, ¿no?
El tema es apasionante, de verdad. Carlos, gracias por el trabajo, muy muy interesante, de verdad, ¿eh? Habrá que investigar en esta relación entre el poeta de la melancolía, Pessoa. Mira lo que saca Carmen, que saca de la chistera cibernética unas cosas, mira lo que que aparece nos lo ha enviado Tere. A través Tere. del mail nos envía Tere la placa. Oye, esto es interacción radiofónica en vivo. Está hablando Carlos de Pessoa, Santi, Juanje de cosas y de repente, ¡pum!, ahí tenemos la placa. A outra boca de inferno. Eso Madre es. mía. Texto da Es carta siniestra, de Aleister Crowley, sí. famoso mago inglés, 1875-1947, para a súa compañeira, a muller Escarlate, simulando o suicidio na boca do infierno. En fin, qué historias, ¿verdad? Qué cosas pasan. Carlos, muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Oye, vamos a hacer una cosa. Dicen que el sol está raro. El sol está extraño. Claro, no miramos al sol. Primero porque es muy dañino mirar al sol. Uy, pues hoy estaba tan a gusto, mirando sí, al sol. Sí, pero no la retina, no el ojo con abierto. Las gafas, claro. Pero, sabes que hay manchas solares, ¿no? Unas manchas que van cambiando. Yo esto no lo sabía, sinceramente, lo de el periodo de rotación, que además implica que es que tiene que ser así y que la Tierra y el universo, nuestro pequeño universo, el sistema solar, se rige por una serie de leyes. Las manchas en el sol son importantes y algo está fallando. Y esto suena un poco a profecía terrible, pero algo está fallando. Nuestro compañero Fermín Agustí nos hace crónica con algunos expertos de qué está ocurriendo. Os hablo de estos días, que los expertos, aunque no lo cuentan, están extrañados. ¿Qué está pasando dentro del astro rey? El Sol se formó hace unos 4.500 millones de años, a partir de nubes de gas y polvo que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. A pesar de ser una estrella mediana, es la única cuya forma se puede apreciar a simple vista. El Sol es enorme, lo más grande de nuestro sistema solar. No solo es la mayor estrella del sistema solar, sino la única que hay en él. Está rodeada por una serie de elementos más pequeños que denominamos planetas, cometas y lunas, pero el Sol es nuestra estrella. Si observamos el Sol, podemos distinguir lo que se llaman manchas solares. Son regiones de temperatura más baja que sus alrededores y con una intensa actividad magnética. Miguel Gilarte, director del Observatorio de Almadén de la Plata en Sevilla, nos lo cuenta. Las manchas solares pues son regiones más frías de la superficie solar. Tengamos en cuenta que la superficie del Sol tiene 6.500 grados, mientras que las manchas tienen 4.500 grados. Esta diferencia de unos 2.000 grados de temperatura hace que esas regiones pues se vean mucho más oscuras. En realidad, la mayor temperatura se alcanza en el núcleo solar, con 15 millones de grados. Las manchas solares son en realidad intensos campos magnéticos del Sol. Estas manchas nacen como puntos oscuros. A medida que pasan los días, crecen en tamaño y se hacen varias veces más grandes que la Tierra. Algunos grupos de manchas son más de una decena de veces mayor que nuestro planeta. Las manchas se dividen y mueren como puntos. Estas evidencias se pueden ver incluso con pequeños telescopios, con los debidos filtros solares, ¿no? Nunca hay que mirar al Sol directamente, sino con filtros especiales. Las primeras referencias claras a las manchas solares fueron hechas por los astrónomos chinos en el 28 a.C., quienes probablemente podrían ver los grupos de manchas más grandes cuando la intensa luz del Sol era filtrada por el polvo que el viento había llevado desde los desiertos del Asia Central. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, es decir, cada 11 años alcanza el mayor número de manchas posibles y va disminuyendo hasta incluso tener periodos sin que se puedan apreciar. El problema es que el Sol lleva 15 meses sin que se pueda ver actividad en él, cuando en realidad debería haberse iniciado ya su ciclo. Esto puede llegar a tener grandes repercusiones en la Tierra. Estamos sometidos a los vaivenes cósmicos, al antojo del Sol. La vida en la Tierra depende de nuestro Sol y gracias a Dios el Sol es una estrella estable. Uno de los largos periodos de inactividad solar se denomina el mínimo de Maunder, que acaeció entre los años 1645 y 1715 y coincidió con la etapa más fría de la que se denominó la pequeña edad del hielo, que hizo enfriar el hemisferio norte del planeta hasta cotas insospechadas y que duró entre los siglos XIV y XIX, es decir, un periodo de tiempo larguísimo, ¿no? Los londinenses podían atravesar andando el río Támesis.
En Milenio 3 pudimos escuchar el mes pasado cómo suena el Sol en el espacio. Muchas incógnitas. Y como si fuera la cola de un cometa, algo está pasando en el Sol. Habrá que vigilar esos ciclos de las manchas solares. Esta música del espacio, hecha hace más de 33 años, Oxígeno, Jean-Michel Jarre, que es el sonido del espacio, yo creo que no igualado, podemos irnos a la historia más profunda. Hallazgos sorprendentes. Informativo de la historia. Nacho Ares. Las palabras del inglés I, we, tú y three tienen más de 10.000 años de antigüedad. Así lo demuestra una investigación de la Universidad de Reading en el Reino Unido, basada en la comparación computerizada de términos y su evolución en el tiempo. Nos da su valoración el doctor Antonio Ballesteros, profesor titular del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Mi valoración, de alguna manera, pues es un tanto, en principio, escéptica, quizás porque no estoy absolutamente familiarizado con los elementos informáticos, etcétera, que utiliza el profesor Mark Pagels, ¿no?, de la Universidad de Reading. También sé que utilizan estos métodos pues con lenguas realmente variopintas y muchas de ellas antiguas o incluso reconstruidas, como el indoeuropeo, el bantú, el maya, por ejemplo, o también los lenguajes o las lenguas aztecas. Pese a cierto escepticismo por mi parte, me parecen unos intentos loables. Para definir un concepto pueden surgir nuevas palabras en una lengua determinada, empleando para ello diferentes sonidos, lo que da la clave para conocer la edad relativa de una palabra en esa lengua. Lo curioso del procedimiento es que los investigadores también pueden predecir qué palabras tienen más posibilidades de desaparecer en un futuro próximo. Realmente me parece que lo que vienen a decir cuando señalan que palabras como I o we pues tienen decenas de miles de años, tiene bastante sentido. Es decir, no sé si se precisa de unos elementos computacionales tan sofisticados para señalar algo que tiene bastante sentido en sí, puesto que, por ejemplo, el yo, el sujeto, pues es algo que evidentemente aparece, yo creo que con la condición humana. Es muy interesante que aparezca también we, el nosotros, puesto que las antiguas sociedades, en este caso anglosajonas, ¿no?, tenían una mayor conciencia de lo que era el nosotros que lo que podemos tener en esta época tan subjetiva como la nuestra, ¿no? Cuanto más se usa una palabra, menos cambia con el paso del tiempo. Por lo tanto, las más utilizadas, como los ejemplos que hemos dado, han de ser obligatoriamente las más antiguas de todas. Una nueva traducción del clásico judío de la Revelación de Gabriel ha levantado cierta expectación sobre las nuevas líneas de trabajo que se abren en torno a las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo. Nos habla de ello el biblista Javier Alonso, autor de La Última Semana de Jesús. Es un fragmento de un texto apocalíptico. La apocalíptica es un género literario que existe en el judaísmo de tiempos de Jesús, antes y después, y describe cómo van a ser los últimos días del fin del mundo. En este caso, el personaje que lo cuenta es el arcángel Gabriel, y bueno, pues da ciertas pistas. El problema es que el texto está muy dañado. El cristianismo no es más que una rama del judaísmo, no son dos religiones independientes, es hija del judaísmo, y las ideas y los conceptos que tiene sobre cómo es el juicio final prácticamente son idénticos. Llama la atención que el relato guarde una similitud sorprendente con la resurrección de Jesús, según se cuenta en el Nuevo Testamento, escrito muchos años después de la estela, lo que hace pensar que el texto es una fuente primigenia del cristianismo. Respecto al material, la verdad es que es una cosa bastante extraña encontrar un texto tan grande escrito en piedra. Se lo ha relacionado con los manuscritos del Mar Muerto, que están escritos todos en pergamino, y esto también es una piedra, es una losa de casi 1 metro de alto. Y respecto a cómo se ha encontrado, pues el problema es que no sabemos cómo se ha encontrado. Lo ha dado a conocer un coleccionista que dice que lo ha comprado en el mercado de antigüedades de Amán, en Jordania, pero no sabemos exactamente de dónde viene.